Fue en 1908 cuando los habitantes de Thornhill, un pueblo situado en las montañas de Virginia Occidental, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El aire siempre había sido espeso en la zona, con bosques profundos y valles oscuros donde el sol apenas se atrevía a entrar. Pero aquel invierno el frío se sintió diferente. No solo el hielo mordiendo la piel, sino algo más profundo, como si la tierra misma guardara secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Thornhill estaba a millas del pueblo más cercano, aislada por caminos de lodo que se volvían intransitables en caso de tormenta. Era un lugar en el que todos se conocían, en el que los rumores corrían más rápido que cualquier carruaje, y en el que una palabra podía arruinar o hacer una reputación en cuestión de horas. En el centro de esta sociedad se encontraba Abigail Flint, una mujer enigmática que había enviudado hacía algunos años. Su marido, un hombre fuerte y respetado, había fallecido en circunstancias que muchos consideraron sospechosas, pero que nunca se investigaron. Abigail era reconocida por su porte erguido, sus ropas oscuras que parecían absorber la poca luz que existía, y sus ojos agudos que hacían que cualquiera desviara la mirada. Ya no era una habitante más de Thornhill, y poco a poco, sin que nadie lo notara, Abigail se había convertido en el centro del pueblo. Sabía los chismes de cada familia, las deudas sin pagar, los romances ilícitos, las confesiones pecadoras escuchadas en confesionarios improvisados, y explotaba esta información con precisión quirúrgica. Las reuniones comunitarias, que antes eran eventos festivos, ahora eran encuentros incómodos donde la gente pesaba cada palabra. Abigail siempre estaba allí, sentada en su silla favorita junto a la chimenea, observando, escuchando, tomando nota mental de cada error. Nadie sabía cómo lo sabía, pero todos sabían que lo sabía. Se decía que pagaba a vecinos para espiar a otros vecinos, que interceptaba el correo, que incluso entraba en casas por la noche mientras todos dormían. Pero intentar algo en contra de Abigail era imposible. Era demasiado cautelosa, demasiado meticulosa. El poder de Abigail no se basaba únicamente en el temor que generaba. También sabía cómo hacerse indispensable. Cuando alguien necesitaba dinero, acudía a ella. Cuando había conflictos por límites de tierras, ella arbitraba y siempre fallaba a favor de sí misma. Cuando alguien enfermaba y requería medicinas que solo se encontraban en las ciudades, Abigail las traía, cobrando favores que se pagarían más tarde en maneras que los deudores no siempre esperaban. Tejió una red invisible, pero sofocante, con cada hilo atado a ella. En 1909 comenzaron a correr rumores de desapariciones. No eran muchas, pero bastaban para inquietar. Un viajero que había estado en Thornhill y había prometido volver jamás fue visto de nuevo. Un tendero que había reñido con Abigail en la plaza por los precios simplemente desapareció una noche de niebla. Las autoridades del condado fueron informadas, pero la investigación fue superficial, casi ceremonial. Al fin y al cabo, las montañas eran peligrosas, los animales salvajes numerosos y la gente se perdía. Pero los habitantes de Thornhill sabían que había más en esas desapariciones. Lo sentían en sus huesos, en la forma en que Abigail sonreía apenas cuando alguien mencionaba los casos, en la forma en que desviaba la conversación con una habilidad casi sobrenatural. El pueblo se sumió en un silencio. Las conversaciones en las calles se acortaron. Las puertas se cerraban más temprano. Las ventanas permanecían cerradas incluso en los días más cálidos. Nadie quería ser el siguiente nombre susurrado en las sombras, el siguiente en sentir la ira calculada de Abigail Flint.
Y entonces, Thornhill se sumergió en una especie de parálisis compartida en la que el miedo no necesitaba ser nombrado para ser sentido por todos. El control de Abigail sobre Thornhill no se logró de la noche a la mañana. Se tejió con el tiempo, como una telaraña que se extiende hilo por hilo hasta que la presa se da cuenta de que no tiene a dónde ir. Todo empezó de manera aparentemente inofensiva tras la muerte de su marido en 1905. Ella heredó sus bienes, sus negocios, sus contactos y, lo más importante, sus secretos. El viejo señor Flint era propietario de un aserradero que daba trabajo a la mayoría de los hombres de la zona. Cuando Abigail heredó el negocio, muchos asumieron que vendería todo y se mudaría a la ciudad, como solían hacer las viudas sin experiencia en los negocios. Pero Abigail tenía otras ideas. Mantuvo el aserradero, pero hizo pequeños cambios que poco a poco fueron incrementando su poder. Los sueldos no cambiaron, pero las condiciones de pago sí. Abigail estableció un sistema en el que parte del salario se podía cobrar en crédito en la tienda general, que también llegó a regentar. En un primer momento resultó beneficioso para los trabajadores, que podían conseguir provisiones sin tener que desplazarse a otras aldeas. Pero pronto se hizo evidente que los precios en la tienda de Abigail estaban inflados, y el crédito tenía intereses nunca revelados por completo. Los hombres se vieron envueltos en una espiral en la que trabajaban más y más, pero debían más. Cualquier queja era recibida con una mirada gélida y un recordatorio de que había otros muchos esperando para tomar ese puesto. Abigail nunca tuvo que alzar la voz. Su presencia era suficiente para sofocar cualquier protesta. Solía llegar de sorpresa al aserradero, recorriendo con paso firme el lugar, observando todo, cada gesto, cada rostro. Quien lo miraba a los ojos sentía un escalofrío en la columna vertebral, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos y almacenarlos para más tarde. Pero la mayor movida de Abigail fue cuando empezó a comprar tierras. En 1907 la gran sequía arruinó cosechas y dejó a muchas familias al borde de la ruina. Otros rezaban, esperaban. Abigail pagaba. Compró a precios de ganga, siempre diciendo que estaba salvando a las familias de la ruina. Los contratos estaban redactados en jerga ininteligible, repleta de términos que solo un abogado podría entender, y Thornhill no tenía ninguno. Firmaban porque no veían alternativa. Abigail mostraba sus préstamos como favores, como la única cuerda de salvación en momentos críticos. En pocos años, Abigail era propietaria de más de la mitad de la tierra cultivable de Thornhill. Los que antes habían sido dueños de la tierra, ahora eran arrendatarios que pagaban por trabajar en lo que una vez fue de ellos. Y Abigail les hacía pagar este favor. Ella decidía qué debían cultivar, cuándo debían cosechar, y se llevaba una parte de la cosecha cercana a la extorsión, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Se contaban historias de lo que les había pasado a aquellos que lo habían intentado. Un hombre llamado Thomas Garrett se había negado a pagar lo que consideraba una tarifa excesiva en 1908. Era una figura respetada, alguien a quien la gente escuchaba, y su resistencia podría haber provocado una rebelión general. Pero 3 días después de anunciar públicamente que no cedería ante las demandas de Abigail, su casa se incendió por la noche. Nadie salió herido, pero todo lo que la familia tenía se quemó. La investigación determinó que había sido un accidente provocado por una lámpara mal apagada. Thomas nunca volvió a alzar la voz contra Abigail. De hecho, apenas volvía a hablar con nadie después de aquello, como si el fuego se hubiera llevado más que su hogar aquel día.
Abigail fue al funeral simbólico de las posesiones perdidas, expresando sus condolencias e incluso donando un poco de dinero para la reconstrucción. Todos captaron el mensaje entre líneas. Podía destruir y regresar como una salvadora. Controlaba el ahora y el destino de todos en Thornhill, y lo más aterrador era con qué facilidad lo hacía parecer algo orgánico, inevitable, como si fuera el orden natural de las cosas. Las aldeanas sentían el dominio de Abigail de formas distintas, pero igualmente sofocantes. Ella era quien controlaba las reuniones sociales, quien entraba y quien salía de los círculos más altos. Una mala palabra de Abigail y estabas fuera de la sociedad. El chisme que propagaba siempre estaba bien elaborado, entretejiendo verdades y medias verdades de tal manera que era imposible distinguirlas. Las reputaciones se destrozaban en una charla casual tomando té y galletas. El poder de Abigail no se extendía solo a la riqueza y la posición social de Thornhill. Ella había aprendido algo sobre el control humano. Para controlar a un pueblo, hay que controlar sus miedos y sus esperanzas. Y eso fue lo que empezó a hacer en 1910, cuando la iglesia local se quedó sin pastor. El reverendo había dejado el pueblo de repente, diciendo que estaba enfermo, aunque muchos sospechaban que se había ido por desacuerdos silenciosos con Abigail. Sin un líder espiritual, el pueblo vagaba sin dirección, y Abigail pronto ocupó ese lugar. No se declaró líder religiosa, nada de eso, sino que empezó a reunir grupos de oración en su casa, invitando a los aldeanos a buscar consuelo espiritual en momentos de aflicción. Las reuniones eran íntimas, acogedoras, con velas encendidas y un ambiente reconfortante tras días de trabajo en las montañas. En tales encuentros, Abigail discurrió acerca del destino, cómo algunos nacían para mandar y otros para obedecer, cómo oponerse a los designios de Dios siempre conducía a la catástrofe. Sus palabras eran convincentes, dichas con una certeza que hacía que la gente cuestionara sus propias dudas. Recitaba versículos de la Biblia, pero siempre los interpretaba de una manera que apoyara su autoridad. Poco a poco, esas reuniones de oración se hicieron obligatorias de manera no oficial. No ir era considerado un infiel, un inmoral, un sospechoso. Fue en uno de estos encuentros que Abigail presentó la idea que establecería su control casi total: la confesión pública. Propuso que para que la comunidad sanara y floreciera, todos debían revelar sus errores, pecados, transgresiones. Al principio, las confesiones eran breves admisiones de pensamientos sucios o palabras feas pronunciadas en un momento de enojo. Pero Abigail sabía cómo hacer que la gente revelara más y más, hurgando en su culpa hasta que revelaran los secretos que más importaban. Cada revelación era registrada por Abigail en su mente, guardada en su memoria para más tarde. Conocía al que había robado pan en la sequía, al que falseaba sus cosechas para pagar menos impuestos, al que amaba en secreto a alguien que no era su cónyuge. Este arsenal de conocimientos hacía que cualquier rebelión contra su autoridad fuera un suicidio. Si alguien se atrevía a llevarle la contraria, Abigail solo tenía que recordar en voz alta algún secreto embarazoso y la credibilidad de esa persona se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. El aire en Thornhill se espesó. La gente se movía por las calles con los hombros encorvados, la mirada gacha, como si el peso de la vigilancia constante fuera una carga física. Los vecinos se miraban entre sí, sin saber quién podría estar informando a Abigail sobre sus conversaciones.
Amistades de toda la vida se rompieron bajo el peso de la paranoia. Las familias se dividieron, con algunos miembros apoyando a Abigail y otros resistiendo en silencio. En 1911, un vendedor ambulante de un pueblo cercano llegó a Thornhill con sus productos. Enseguida se percató de la extraña atmósfera, el silencio sepulcral que envolvía al pueblo. Mientras estuvo allí, habló con la gente, haciendo las preguntas de rutina que siempre hacen los vendedores para sondear un nuevo mercado. Pero solo recibió monosílabos, miradas nerviosas y un deseo repentino de poner fin a cualquier conversación. Cuando finalmente se encontró con Abigail, quien llegó ella misma a revisar las posesiones que trajo, un escalofrío recorrió su cuerpo que no tuvo nada que ver con el aire helado de la montaña. Abigail inspeccionó cada objeto, regateando precios, calidad, origen, con una sospecha que rayaba en la hostilidad. El tendero, acostumbrado a lidiar con clientes problemáticos, trató de mantener la calma, pero había algo en la mirada de Abigail que lo perturbó. Ella no solo lo observaba, lo escudriñaba, lo leía como si pudiera ver sus pensamientos, sus motivaciones. Una vez que acordaron los precios, Abigail dejó claro que cualquier transacción futura en Thornhill tendría que ser aprobada por ella primero. No era una solicitud, era una orden disfrazada de sugerencia amistosa. El tendero salió de Thornhill al día siguiente, antes de lo esperado, y nunca regresó. Les habló del extraño pueblo en las montañas, de la mujer de negro que parecía controlarlo todo, pero sus relatos fueron acogidos con escepticismo. Pero, después de todo, ¿cómo podía una sola mujer dominar a todo un pueblo? Pero aquellos que conocían a Thornhill sabían que no solo era posible, era la realidad en la que vivían. El juego que Abigail había tejido en Thornhill era una obra maestra de manipulación psicológica. Ella sabía que el miedo frontal solo llega hasta cierto punto, que la gente se subleva cuando se le empuja demasiado. Así que ideó formas más sutiles, más invasivas, que convencieran a los habitantes de que su obediencia era voluntaria, no impuesta. Era una especie de prisión con cadenas invisibles, pero muy reales. Una de las armas más poderosas de Abigail era el sistema de favores que había establecido. Una red en la que todos en el pueblo le debían un favor a alguien, y ese alguien se lo debía a Abigail. Era como una pirámide de responsabilidades que siempre terminaba en ella. Si alguien necesitaba que le arreglaran un tejado tras una tormenta, Abigail les conseguía mano de obra. Pero esos obreros luego necesitarían algo de ella, y así el ciclo se repetía sin fin. Nadie podía escapar de ella, porque cada hebra estaba atada a otras docenas. En 1912, Abigail se hizo con el control de algo aún más personal, el correo. El pueblo tenía una pequeña oficina de correos por donde entraban y salían las cartas, al cargo de un viejo llamado Marcus Webb. Marcus era reservado y confiable, y Abigail reconoció que eso podría ser un problema. Lo iba a ver regularmente, le traía pequeños regalos, le ayudaba con sus crecientes problemas de dinero. Poco a poco, Marcus se fue endeudando con ella, y cuando Abigail propuso que sería útil conocer cierto correo que transitaba por la oficina, no pudo negarse. No fue tan obvio. Abigail nunca exigió leer las cartas de todos. Ella era discreta, calculadora, quería saber quién partía, quién recibía dinero de parientes lejanos, quién se comunicaba con autoridades de otras provincias. Esta información le proporcionaba una ventaja incalculable. Si alguien intentaba abandonar Thornhill, Abigail ya lo sabía y podía detenerlo.
recordándoles deudas pendientes o extendiendo rumores que dificultaran su partida. Estaba también el tema de los papeles. Thornhill era demasiado joven para tener registros formales y gran parte del negocio se realizaba con un apretón de manos o en papeles almacenados en arcones privados. Abigail se fue erigiendo en la guardiana de tales papeles. Les proporcionaba un lugar seguro para guardar títulos de propiedad, contratos, escrituras y demás documentos de valor. Muchos asintieron, creyendo que era una medida prudente de seguridad contra incendios u otros desastres. Pero una vez que tenía estos papeles en sus manos, Abigail tenía todo el poder sobre ellos. Los documentos podían desaparecer, ser manipulados o simplemente volverse inalcanzables cuando Abigail lo consideraba oportuno. Un granjero llamado William Drake lo aprendió de la manera más difícil en 1913. Había dejado el título de propiedad de su tierra con Abigail. Confiaba en su palabra de que lo mantendría seguro. Cuando lo vendió a un forastero que había ofrecido una buena suma por él, William fue a buscar a Abigail para que le devolviera el documento. Ella lo recibió con su habitual cortesía. Le sirvió té, hablaron del tiempo. Pero cuando William dijo el título, el rostro de Abigail se llenó de confusión. Dijo que no recordaba haber recibido tal documento y que tal vez William lo estaba confundiendo con otra cosa, o que tal vez nunca se lo entregó. William se quejó, diciendo que tenía testigos, pero Abigail no se movió. Ella buscó en sus archivos frente a él, mostrándole estanterías ordenadas, carpetas etiquetadas, pero el nombre de William no estaba por ningún lado. Sin el título no se podía vender. El comprador, enojado, rompió el trato y se marchó. William estaba atrapado en Thornhill. Su oportunidad de comenzar de nuevo en otro lugar se desvaneció como la niebla de la mañana. Lo peor fue que William nunca pudo probar nada. No había hecho nada malo. Abigail había sido útil, cooperativa, durante toda la búsqueda. Si algo había fallado, parecía un error administrativo, no un sabotaje. Pero William conocía la verdad. Todos en Thornhill lo hacían. Era su manera de recordarles que nada ocurría en el pueblo que no estuviera a su merced, que hasta los designios más reservados, las esperanzas más profundas estaban en sus manos. La salud mental de la población se fue deteriorando bajo esta tensión. La gente se volvió inexplicablemente ansiosa, se despertaba con el corazón latiendo sin razón. Algunos susurraban entre ellos, sosteniendo conversaciones en sombras donde pensaban que nadie podía oírlos. Otros se volvieron demasiado complacientes, asintiendo a todo, sin voz propia, como si hubieran olvidado que eran seres autónomos. Thornhill se estaba muriendo, y Abigail era la enfermedad y la única cura, una cruel paradoja que los encerraba a todos. El invierno de 1914 trajo a Thornhill no solo el frío penetrante característico de los Apalaches, sino también la sensación de que algo debía cambiar. Solo había una cantidad de tiempo que una sociedad podía estar bajo presión antes de que algo se rompiera. Y aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta, había murmullos en las sombras, conversaciones interrumpidas por el sonido de pasos, miradas compartidas cuando nadie observaba. Un pequeño grupo comenzó a reunirse, no una resistencia abierta, sino algo más discreto. Eran personas que habían perdido demasiado ante Abigail. No tenían nada más que perder. Se encontraban en lugares extraños, en el bosque mientras cazaban, en los campos mientras trabajaban, siempre con cuidado de no despertar sospechas. El grupo estaba formado por Thomas Garrett, cuya casa había sido quemada, William Drake,
que había perdido la oportunidad de marcharse, y algunos otros cuyas historias de sufrimiento a manos de Abigail eran igualmente desgarradoras. El plan que empezaron a elaborar era sencillo en teoría, pero peligroso en la práctica. Necesitaban pruebas en papel de lo que estaba haciendo Abigail, algo que pudieran llevar a las autoridades del condado. Cuentos y sospechas no bastaban. Necesitaban evidencia real de chantaje, falsificación de documentos, tal vez incluso vínculos con las desapariciones que habían plagado los años recientes. Pero conseguir esa evidencia implicaba colarse en la casa de Abigail, revisar sus archivos personales y hacerlo sin que los atrapen. La misión parecía imposible. Abigail casi nunca salía de la propiedad y, cuando lo hacía, tenía a alguien cerca, empleados cuya lealtad había comprado de la misma manera en que compraba a todos los demás. Pero la manada esperó, observó, esperó. Esa oportunidad se presentó cuando un mercader de un pueblo lejano trajo la noticia de que necesitaba hablar con Abigail de negocios urgentes que requerirían que se ausentara en otra aldea por algunos días. Mientras Abigail estaría fuera, a principios de marzo de 1914, el grupo llevó a cabo su plan. William Drake, experto en cerraduras por su antiguo oficio de carpintero, entró en la casa por la noche. El interior estaba extrañamente ordenado, todo en su lugar, como si la casa fuera un reflejo de la mente obsesiva de su propietaria. Los archivos se encontraban en una oficina en el segundo piso, encerrados en archivadores de madera oscura que parecían guardar todos los secretos turbios de Thornhill. Lo que encontró allí superó sus peores temores. Tenía archivos de cada movimiento que Abigail había realizado durante años, notas de conversaciones privadas, copias de cartas que deberían haber sido confidenciales, incluso bocetos de lo que parecían ser planes futuros para ampliar su control. Había nombres en listas con anotaciones al lado, las debilidades de cada uno, los miedos que podían explotar, los deseos que podían manipular. Era un mapa de la debilidad humana, catalogada con una frialdad que congelaba la sangre. Pero había algo más, algo que William no esperaba ver. Entre los papeles, oculto en un cajón secreto que solo descubrió por casualidad, había un diario. Las hojas estaban llenas de la letra prolija de Abigail, narrando no solo lo que había sucedido, sino también lo que había pensado, lo que la había motivado, sus razones para todo. Hojear esas páginas era como asomarse a la mente de alguien que había dejado de ver a las personas como seres humanos y había empezado a considerarlos piezas de un juego de ajedrez que movía a voluntad. El diario mostraba que el dominio de Abigail sobre Thornhill no fue accidental ni oportunista. Fue un plan. Uno que comenzó el día en que enviudó. Había anotado cómo había analizado las vulnerabilidades de la comunidad, cómo había localizado los puntos de palanca en los que podía ejercer fuerza para lograr obediencia. Había ecuaciones inhumanas sobre cuánto dolor podían soportar las personas antes de quebrarse por completo, experimentos sociales en vivo con seres humanos como sujetos de prueba. William transcribió lo que pudo, trabajando furiosamente a la luz de las velas, cada minuto aumentando el riesgo de ser descubierto. Sus dedos temblaban al escribir pasajes del diario, entradas de transacciones fraudulentas, pruebas de manipulación sistemática. Cuando finalmente salió de la casa, justo antes del amanecer, llevaba consigo lo suficiente como para destruir el imperio que Abigail había creado. Pero también cargaba con algo más, la conciencia de que alguien podía ser tan frío, tan despiadado. El equipo se reunió para revisar lo que William había encontrado. La primera reacción fue de shock.
luego de rabia y, finalmente, de renovada determinación. Ahora tenían lo que necesitaban para mostrar a las autoridades, para liberar finalmente a Thornhill del dominio sofocante de Abigail. Pero también sabían que el siguiente paso sería peligroso. Abigail no renunciaría a su poder y debían actuar rápido antes de que se diera cuenta de lo que habían hecho. El hallazgo de los documentos debería haber sido el punto de inflexión, el momento en que la marea finalmente se volvería en contra de Abigail Flint. Pero nada en Thornhill era lo que parecía. El grupo que se había reunido para oponerse a él pronto descubriría que desafiar a alguien que había entrelazado su poder en la comunidad era como tratar de desenredar un nudo apretado durante años de tensión y miedo. William Drake y sus compañeros sabían que tenían que moverse rápido. Elaboraron un plan para entregar la evidencia al sheriff del condado, un hombre llamado Harold Simmons, conocido por ser justo y recto. El viaje a la capital del condado llevaría 2 días a caballo por caminos de montaña, pero parecía la única alternativa. Thomas Garrett se ofreció de voluntario para ir, diciendo que tenía menos que perder que el resto, ya que ya le habían quitado casi todo. Pero antes de que pudieran llevar a cabo el plan, algo inesperado ocurrió. Abigail regresó a Thornhill 2 días antes de lo esperado. Apareció de la nada, sin avisar, como si algo en su interior le hubiera avisado de que algo iba mal. Llegó al pueblo en su carruaje negro, tirado por caballos negros, como un personaje de cuento de terror. Los aldeanos que la observaron pasar sintieron la habitual presión en el pecho, como si los muros invisibles de la prisión se estuvieran cerrando de nuevo. La mañana siguiente a su llegada, a mediados de marzo de 1914, Abigail convocó a una asamblea pública de emergencia. Todos fueron convocados, sin excepción. La tensión en la sala de reuniones era palpable. Abigail se puso de pie frente a la multitud, sus ojos escudriñando cada rostro con aquella intensidad que todos conocían y temían. Habló en voz baja, casi suave, lo que de alguna manera lo hacía aún más perturbador. Habló de confianza, de cómo una sociedad solo podía funcionar si todos confiaban en todos. Dijo que había oído cosas preocupantes por el camino, rumores de que ciertas personas en Thornhill estaban actuando de forma extraña, conspirando en secreto. Su forma de hablar fue medida, sin acusar a nadie, directamente, pero dejando claro que sabía que algo ocurría. El grupo de la resistencia hizo todo lo posible por poner caras inexpresivas, pero cada uno sintió la mirada de Abigail sobre ellos cuando hizo una pausa, como si pudiera ver a través de sus máscaras. Entonces Abigail hizo algo que nadie esperaba. Declaró que para fortalecer la comunidad, establecería un nuevo sistema. Cada familia sería asociada con otra, formando una red de responsabilidad mutua. Si uno de los miembros de una familia cometía una falta, la familia emparejada también era castigada. Era una forma arcaica de control social, de tiempos más salvajes, pero readaptada por Abigail a Thornhill. La sala se quedó en silencio mientras la gente digería lo que esto implicaba. Era una manera de garantizar que nadie lo atacara, pues cualquier ataque perjudicaría no solo al agresor, sino también a personas inocentes. El sistema se puso en marcha inmediatamente. Las familias fueron emparejadas de forma aparentemente aleatoria, pero cuidadosamente calculada. Abigail fue separando a quienes sospechaba que conspiraban en su contra y los unió en matrimonios con familias que tenían mucho que perder. A William Drake se le asignó una familia con un enfermo completamente dependiente de medicinas que solo Abigail podía conseguir. A Thomas Garrett le asignaron una joven familia que intentaba abrirse camino y no podía arriesgarse a más problemas.
La perversidad ingenua del sistema consistía en convertir a los aliados en enemigos. Aquellos que antes podrían haber simpatizado con la resistencia ahora tenían motivos para denunciar cualquier actividad sospechosa, ya que su propia supervivencia dependía de ello. La red de Abigail se había enredado aún más, cada uno ahora actuando como guardián involuntario del otro. El grupo de resistencia comprendió que su plan de llevar la evidencia al sheriff se había vuelto peligrosamente más complicado. Si Thomas desaparecía 2 días sin dar explicaciones, su familia emparejada sería interrogada, castigada. Pero algo más estaba en juego que el equipo aún no entendía. Marcus Webb, el cartero que había empezado a informar a Abigail sobre el correo, estaba teniendo algo parecido a una crisis de conciencia. Se había convertido en cómplice de las manipulaciones de Abigail y la culpa se estaba volviendo insoportable. Lo veía todos los días, el daño que causaba, las familias que destrozaba, las vidas que arruinaba, y sabía que era responsable. Una noche, Marcus buscó a William Drake. La conversación fue corta y cuidadosa. Ambos hombres sabían que una palabra equivocada podía ser fatal. Marcus dijo que había algo que William necesitaba saber, algo que cambiaría la forma en que veía todo. Abigail no estaba manipulando a Thornhill por avaricia o sed de poder. Había algo más profundo, más personal, detrás de su control casi obsesivo. Marcus había leído cartas, correspondencia vieja de antes de la muerte del marido de Abigail, y esas cartas revelaban una historia diferente de la que todos conocían. Por lo que Marcus había averiguado, el viejo señor Flint no había muerto de muerte natural, como todos pensaban. Había señales de que su muerte había sido asistida, posiblemente por la misma Abigail, pero nunca se encontraron pruebas. Pero, sobre todo, las cartas revelaron que antes de morir, el señor Flint había descubierto que Abigail tenía contactos fuera de Thornhill, gente que participaba en negocios turbios mucho más allá de la extensión del pequeño pueblo. Thornhill no era el fin para Abigail. Era solo el principio, una prueba para perfeccionar sus técnicas antes de llevarlas a mayor escala. Esta información lo transformó. Lo que parecía un incidente aislado, horrible pero localizado, era en realidad parte de algo mucho mayor. Abigail estaba utilizando a Thornhill como un laboratorio, llevando al límite a una población, descubriendo qué métodos de control funcionaban mejor, cómo sacar el máximo provecho de una comunidad por el mínimo esfuerzo. Las notas que William había estado tomando en el diario no eran solo para sí mismo, eran información que estaba reuniendo para utilizarla más adelante en otros lugares. El equipo de resistencia se reunió de nuevo, ahora con Marcus. La atmósfera era densa, tensa sabiendo que estaban lidiando con algo mucho mayor de lo que habían imaginado. Si Abigail formaba parte de una red mayor, llevarla ante la justicia local podría no ser suficiente. Podría conocer gente poderosa que podría encubrirla o hacer desaparecer las acusaciones. Necesitaban algo más grande, algo que revelara no solo a Abigail, sino a todo lo que había creado. Entonces tuvo una idea atrevida. En lugar de llevar la evidencia al sheriff local, tenían que llamar la atención de alguien más arriba en la cadena de mando, tal vez, incluso federal. Pero, ¿cómo lo harían sin que Abigail se diera cuenta? ¿Cómo podrían garantizar que el mensaje llegara a las personas correctas sin ser interceptado? La respuesta llegó de alguien que no esperaba. Un periodista de una ciudad más grande que se había hecho un nombre por denunciar la corrupción y la injusticia en el campo. Si podían enviarle su evidencia,
La historia podría obtener suficiente atención como para forzar a los altos mandos a investigar. El plan exigía precisión y sincronización. Tendrían que golpear en una de las pocas ocasiones en que Abigail estuviera distraída y su red de seguridad estuviera baja. La oportunidad llegó cuando anunciaron que habría una feria en un pueblo cercano a fin de mes. Era pera que acudieran muchos Thornhillianos, incluida Abigail, que nunca perdía la oportunidad de ampliar sus negocios y su red. En medio de la feria, con todo el mundo distraído, cualquiera podría desaparecer un rato a la ciudad donde trabajaba el periodista. Los días antes de la feria se sentía la tensión en el aire de Thornhill. La resistencia sabía que estaba jugando un juego mortal en el que un paso en falso podría costarles la vida a ellos y a cualquiera que hubiera sido emparejado con sus familias en el retorcido sistema de responsabilidad mutua de Abigail. Cada palabra debía parecer espontánea, cada gesto deliberado para no levantar sospechas. Era como caminar sobre hielo fino, sabiendo que en cualquier momento el suelo podía romperse bajo sus pies. William Drake se encargó de elaborar los documentos que entregarían al periodista. Había trabajado en las noches, a la luz de una lámpara, transcribiendo las partes más comprometedoras del diario de Abigail y ordenando la evidencia de manera que narrara una historia innegable. Cada página era una amenaza, cada palabra escrita una sentencia de muerte si era descubierta. Ocultó los documentos en un compartimento que había construido debajo de las tablas del suelo de su casa, un lugar que esperaba que permaneciera en secreto incluso si Abigail enviaba a alguien tras él, mientras que a Thomas Garrett le tocaba la más peligrosa de todas: viajar a la ciudad donde trabajaba el periodista. Su elección no fue casual. Thomas había perdido tanto ante Abigail que su necesidad de verla derrotada superaba cualquier temor. También sabía moverme por caminos de montaña en condiciones difíciles, habilidad esencial para un viaje que debía ser rápido y discreto. Se la pasó estudiando rutas alternativas, memorizando puntos de referencia naturales que lo guiarían incluso en la noche, mentalizándose y preparándose físicamente para la misión más importante de su vida. Marcus Webb, todavía lidiando con la culpa de su antigua asociación con Abigail, se ofreció a distraer la feria. Su rol como cartero le proporcionaba cobertura para desplazarse y hablar con los habitantes sin despertar sospechas. Iba a esparcir rumores falsos en la gala, rumores que mantendrían a Abigail ocupada, persiguiendo amenazas fantasmas mientras la verdadera acción se desarrollaba fuera de su vista. Era una manera de expiación, una manera de empezar a compensar los errores que había cometido al trabajar para ellos. El día de la feria llegó en abril de 1914, y Thornhill se despertó bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. La mayoría de los habitantes lo consideró un mal augurio, pero la resistencia lo acogió en secreto. La lluvia convertiría los caminos en barro y haría imposible rastrear a Thomas si notaba su ausencia. Además, el clima en sí hacía que la gente estuviera más ocupada en salvaguardar sus posesiones y ponerse a cubierto que en espiar a otros. La feria tenía lugar en un claro a unas horas en carro de Thornhill, un lugar neutral donde se reunían comunidades de toda la región para comerciar. Acudían también mercaderes de grandes ciudades que traían mercancías imposibles de hallar en las aldeas perdidas en las montañas. Era algo que sucedía solo un par de veces al año, y todos lo esperaban con ansias. Para muchos, era la única forma de hablar con alguien que no fuera de su familia, de oír noticias del mundo más allá de las montañas, de recordar que había vida más allá de sus aldeas.
Abigail llegó a la feria en su carruaje característico y con su vestimenta oscura de siempre, la cual desentonaba con la ropa más colorida que llevaban otros a la feria. No estaba sola, había traído consigo a algunos de sus hombres de confianza, gente que le debía todo y que jamás la traicionaría. Se movieron entre la feria como centinelas silenciosos, observando, informando, vigilando incluso desde la distancia. Era una forma discreta, pero evidente, de mostrar que Abigail tenía influencia más allá del pueblo, que tenía ojos y oídos donde nadie sospechaba. Marcus inició su parte del plan, acercándose a algunos comerciantes conocidos y entablando conversaciones casuales. Dijo que había oído que en la otra punta de la feria se vendían algunas cosas muy por debajo del precio de mercado, lo que llamó la atención de Abigail, siempre atenta a una oportunidad o una señal de competencia. Mientras seguía estas pistas falsas, abriéndose paso entre la multitud con sus guardias a cuestas, Thomas vio su oportunidad. Había acudido a la feria en su caballo más fuerte, uno que conocía y en el que confiaba para el largo viaje que tenía por delante. Debajo de la silla de montar, en una bolsa de cuero impermeable, llevaba los papeles que William había preparado. Thomas esperó a que Abigail estuviera lo suficientemente lejos, discutiendo con un vendedor por la calidad de unas herramientas. Fue entonces cuando empezó a alejarse poco a poco de la zona central de la feria, al principio despacio, pero acelerando el paso en cuanto llegó a la línea de árboles. La lluvia que había amenazado todo el día por fin se desató. Primero fue una llovizna, luego un chaparrón que redujo la visibilidad a casi cero. Thomas cabalgó, siguiendo las raíces que había memorizado, tanto por memoria como por instintos afinados durante años en aquellas montañas. El agua le chorreaba por la cara, le empapaba la ropa, pero no aflojó el ritmo. Cada minuto contaba. Cada metro que lo alejaba de la feria aumentaba sus posibilidades de éxito. De vuelta en la feria tardó casi una hora en darse cuenta de que faltaba Thomas. Fue uno de los guardias de Abigail quien lo notó primero, avisándola de que uno de los internos de Thornhill ya no se encontraba entre los puestos. Abigail sintió el instinto familiar, la conciencia de que algo estaba mal. Empezó a preguntar por ahí, a ver cuándo habían visto por última vez a Thomas, dónde podría estar. Marcus, al darse cuenta de que la alarma se había dado antes de tiempo, intentó confundir aún más las aguas diciendo que había visto a Thomas hablando con unos viajeros sobre la posibilidad de oportunidades de trabajo en otras partes. Pero Abigail no se dejó engañar. Conocía demasiado bien a sus vasallos. Se dio cuenta de que Thomas, al abandonar Thornhill sin permiso, al desaparecer en medio de un evento, no era el comportamiento de un hombre destrozado y obediente. Algo estaba pasando y tenía que descubrir el qué antes de que fuera demasiado tarde. Mandó a 2 de sus hombres de mayor confianza que volvieran inmediatamente a Thornhill y registraran la casa de Thomas en busca de cualquier cosa que pudiera dar razón de su desaparición. Mientras tanto, Thomas seguía su camino a través de la tormenta. Los caminos eran ríos de lodo y su caballo resbalaba en las pendientes pronunciadas. Pensó en detenerse y esperar a que amainara la tormenta, pero la necesidad lo impulsó. Cuanto más tardara, más posibilidades tenía Abigail de enterarse de lo que estaba ocurriendo y de detenerlo. La ciudad donde trabajaba el periodista estaba a 2 días en condiciones normales, pero con la tormenta tardaría 3 o 4. En Thornhill, William Drake estaba librando su propia batalla silenciosa.
sabía que era cuestión de tiempo antes de que los hombres de Abigail llamaran a su puerta. Su relación con Thomas era de conocimiento público y, por supuesto, sería un sospechoso. Los minutos que siguieron a la partida de Thomas, destruyendo cualquier rastro que pudiera conectarlo con él y con el plan. Quemó borradores y notas, reorganizó su escondite para hacerlo menos evidente, inventó explicaciones para cualquier anomalía que pudiera ser descubierta. Era un juego de adivinación, de intentar anticipar los movimientos de Abigail 3 pasos por delante, ya que era una oponente formidable. La noche se abalanzó sobre la tierra. La tormenta continuaba rugiendo en las montañas. Thomas había recorrido bastante camino, pero estaba exhausto, empapado, y su caballo estaba agotado. Se refugió toscamente bajo un farallón rocoso y durmió unas horas a la espera de que amainara lo peor de la tormenta. Abrió la bolsa de cuero y revisó los papeles. Estaban secos, bien protegidos por impermeabilización. Releer esas páginas, presenciando la evidencia cuidadosamente recopilada de la maldad premeditada de Abigail, reavivó su resolución. Cueste lo que cueste, llevaría esta historia al mundo. El segundo día amaneció con la niebla envolviendo las montañas como un sudario fantasmal. Thomas solo había dormido unas horas, un sueño agitado lleno de sombras sin rostro, que lo perseguían a través de bosques interminables. Se despertó con los músculos doloridos y la ropa todavía húmeda y pegajosa a la piel. Pero su resolución no flaqueó. Revisó de nuevo sus papeles, dio de comer a su caballo, con la escasa ración que traía, y partió tan pronto como hubo luz suficiente para orientarse por los peligrosos caminos. El camino era aún más complicado tras la tormenta de la noche anterior. Árboles caídos obstruían algunas vías, obligándolo a rodeos que le robaban tiempo. Los riachuelos que solían vadearse sin dificultad se habían transformado en torrentes furiosos que debían negociarse con cautela. Cada paso era una lucha, cada kilómetro ganado una pequeña victoria contra todo lo que parecía conspirar en su contra. Mientras tanto, de vuelta en Thornhill, las cosas iban de mal en peor. Los hombres de Abigail habían registrado la casa de Thomas, y aunque no habían encontrado nada incriminatorio gracias a las precauciones de éste, su larga ausencia era prueba suficiente de que algo andaba mal. Abigail llamó a una reunión de emergencia tan pronto como volvió de la feria, y la sala estaba sofocante. Estaba furiosa, pero controlaba su rabia con esa frialdad característica. Empezó a entrevistar metódicamente a todo el que conociera a Thomas. Le tocó el número 1 a William Drake. Mantuvo la calma, respondiendo a las preguntas de Abigail con una combinación de fingida confusión y preocupación. Sí, conocía a Thomas. Todo el mundo lo conocía. No sabía por qué Thomas se había ido sin decir adiós. Tal vez iba a empezar una nueva vida en otro lugar. Tal vez huía de deudas que nadie conocía. William improvisó explicaciones que parecían razonables en la superficie, pero que ocultaban la realidad. Abigail observó a William con esos ojos que parecían mirar a través de ti. No estaba segura, pero tampoco tenía evidencia de traición. Era frustrante para alguien que estaba acostumbrada a estar siempre un paso adelante. Decidió endurecer las reglas. Declaró que hasta que Thomas fuera encontrado y todo se aclarara, nadie podría dejar Thornhill sin su permiso. Se apostaron guardias en las principales salidas del pueblo, y cualquier movimiento sospechoso sería informado de inmediato. Fue un encierro suave, convirtiendo a Thornhill de prisión mental en física. Las familias que habían sido emparejadas con Thomas y William comenzaron a sentirse presionadas.
bajo el régimen de responsabilidad compartida de Abigail, ahora estaban siendo interrogadas una y otra vez sobre cualquier cosa que pudieran saber. Era cruel con la gente inocente que no sabía nada, que estaba siendo castigada por culpa de otros. Algunos suplicaron a William que revelara lo que sabía, que compartiera cualquier información que pudiera aliviar la tensión sobre todos. Pero William se negó, sabiendo que revelar algo en ese momento sería un desastre. Marcus Webb, al ver cómo se desarrollaba, sintió que la culpa lo aplastaba. Había conspirado con Abigail durante años, había ayudado a construir el sistema de vigilancia que ahora estaban usando para cazar a Thomas. Su intento de expiación distrayéndose en la feria parecía lamentable, en vista de lo que estaba ocurriendo. Se preguntó si debería revelar su participación en el plan, asumir la culpa por completo para quitarles la sospecha de encima, pero sabía que eso no ayudaría a Thomas, y solo lograría que sufriera innecesariamente. Mientras tanto, Thomas, ajeno al caos que había dejado tras de sí en Thornhill, siguió su camino con esperanza y temor creciendo en su interior. Al final del segundo día, divisó las primeras señales de civilización mayor, pequeñas granjas que señalaban las afueras del pueblo al que se dirigía. La vista lo alivió tanto que casi lloró. Lo había hecho a pesar de todo, a pesar de tormentas, a pesar de imposibles. Había nacido más allá de Abigail. El pueblo era pequeño para los estándares de la ciudad, pero para alguien que venía de un lugar tan remoto como Thornhill, parecía enorme y lleno de vida. Había calles asfaltadas, tiendas con escaparates luminosos, personas que caminaban con un propósito y una velocidad muy diferente al ritmo lento y cauteloso de su pueblo. Le preguntó a un par de lugareños por la dirección de la oficina del periódico y lo dirigieron a un edificio de 2 pisos cuyas ventanas resplandecían con luz de lámpara, incluso a altas horas de la noche. El periodista que buscaba a Thomas era un hombre llamado Robert Hastings, un periodista de investigación que había destapado injusticias en pueblos de todo el país durante años. Hastings era reverenciado y temido en igual medida, un hombre que no se intimidaba ante los poderosos y que contaba con los contactos necesarios para garantizar que sus relatos fueran escuchados. Cuando Thomas finalmente llegó a la oficina, agotado y todavía cubierto de barro por el viaje, Hastings estaba trabajando hasta tarde, corrigiendo manuscritos a la luz de la lámpara. La apariencia de Thomas lo decía todo. Un hombre desesperado que había viajado a través de la noche con un propósito desesperado. Hastings le proporcionó una silla, un vaso de agua y esperó a que Thomas recuperara el aliento. Entonces, con manos temblorosas, Thomas desabrochó la bolsa de cuero y extendió los documentos sobre la mesa. Montañas de pruebas, copias del diario de Abigail, registros de transacciones fraudulentas, declaraciones juradas de personas que habían estado bajo su control. Hastings se puso a leer y, a medida que avanzaba por los papeles, su expresión fue cambiando de un interés profesional a una incredulidad absoluta. Lo que Thomas había descubierto no era solo una historia de corrupción local, sino un caso de estudio sobre cómo una sola persona podía corromper y controlar a toda una comunidad mediante manipulación psicológica, extorsión financiera y vigilancia. Era perturbador, cautivador y tenía que mostrarlo. Hastings interrogó, revisó inconsistencias, confirmó. Fechas, sucesos, todo para asegurarse de que la historia fuera lo suficientemente sólida como para resistir el escrutinio. Mientras hablaban, Thomas pintó con crudeza la vida en Thornhill,
una vida que había pasado años tratando de olvidar. Habló del miedo, de cómo la gente había olvidado cómo era vivir sin mirar por encima del hombro, cómo se habían roto familias, cómo se habían aplastado los sueños bajo el dominio de Abigail. Hastings escuchó, anotando mentalmente cómo podría tejer la historia para lograr el máximo efecto. Le prometió a Thomas que empezaría la historia de inmediato, que llamaría a las autoridades adecuadas y que haría todo lo posible para llevar justicia a Thornhill. Pero también le advirtió a Thomas sobre lo que estaba por venir. Cuando la historia saliera a la luz, Abigail sabría quién la había derribado. Podría tener aliados en lugares extraños, gente que la defendería o al menos la defendería del daño. Thomas podría enfrentarse a represalias legales y extraoficiales. Hastings se ofreció a llevarlo a un lugar seguro donde podría permanecer hasta que terminara la investigación, lejos de Abigail y de cualquiera que pudiera intentar callarlo. Thomas aceptó a regañadientes. Una parte de él quería volver a Thornhill de inmediato, enfrentarse a Abigail de frente, ver la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de que su imperio se estaba desmoronando. Pero también supo que sería la muerte. Él había hecho su parte, había dado el primer paso. Ahora tenía que confiar en que el sistema judicial, con todas sus fallas, seguiría adelante y terminaría lo que él había comenzado. Aquella noche, en una casita de huéspedes que Hastings le había recomendado, Thomas durmió de verdad por primera vez en años. No había pesadillas, no había el temor que había llegado a definir su vida. Se había enfrentado, había desafiado a un poder invencible y había vivido para contarlo. Fuera lo que ocurriera, había recuperado algo que Abigail había tratado de robarle a él y a todos en Thornhill: su dignidad, su autonomía, su capacidad de luchar contra la injusticia. Mientras Thomas dormía, Hastings pasó la noche en vela, escribiendo y reescribiendo, puliendo cada palabra, cada cargo respaldado por evidencia irrefutable. Sabía que tenía en mis manos algo especial, una historia capaz de despertar conciencias y tal vez inspirar a otros pueblos sometidos bajo un dominio similar a levantarse, pero también sabía que debía ser cuidadoso, que un solo error podría arruinar toda la investigación y dejar que Abigail se saliera con la suya. El informe de Robert Hastings se lanzó una mañana de mayo de 1914, extendiéndose por el periódico como tinta sobre papel. El título fue directo e impactante, atrayendo la atención de cualquiera que lo viera. La historia de Thornhill y Abigail Flint se revelaba con precisión, cada oración respaldada por la evidencia que Hastings había revisado una y otra vez. El periodista había sido cuidadoso en su escritura, evitando el sensacionalismo barato, pero dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Y los hechos eran lo suficientemente perturbadores. La respuesta fue inmediata y unánime. Otros periódicos locales se hicieron eco de la noticia, republicándola con sus propios comentarios y análisis. Las cartas empezaron a llenar las redacciones de los periódicos, de lectores horrorizados, de gente que conocía sitios parecidos, de autoridades que prometían investigar. La historia resonó en la conciencia pública, cuestionando cómo las comunidades aisladas podían convertirse en pequeños feudos, y cómo la falta de supervisión permitía que los abusos prosperaran en las sombras. Las autoridades estatales no tuvieron más opción que intervenir. La opinión pública estaba demasiado agitada como para ignorarla. Se envió a un investigador especial a Thornhill para investigar a fondo las denuncias del informe. Iba acompañado de 2 asistentes y tenía poder para revisar archivos
interrogar a testigos y realizar arrestos si era necesario. La noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación oficial llegó a Thornhill antes que los investigadores mismos, traída por viajeros que habían visto las noticias en los periódicos de las grandes ciudades. Abigail se enteró en su oficina, leyendo el informe con una expresión que no mostraba lo que estaba pensando tras aquellos ojos helados. Reconoció de inmediato la traición, reconociendo las líneas que solo podrían haber salido de sus diarios privados. Thomas Garrett la había superado, se había liberado de su control y había vuelto para morderla. Por un instante, algo parecido a la admiración pasó por su rostro, la admiración helada de una estratega reconociendo una maniobra de un rival. Pero la admiración no era su misión. Abigail había edificado su imperio, con planificación y preparación para cualquier eventualidad. Siempre había tenido en cuenta que un día podría tener que defender su autoridad y tenía planes de defensa para ese día. En las semanas que precedieron al arribo del investigador, laboró sin descanso, alterando expedientes, inventando historias y preparando testigos para que testificaran en su favor. Su dominio sobre la población, aunque tambaleante, aún podía despertar fidelidades cuando lo necesitaba. William Drake y los demás rebeldes observaron estos preparativos con esperanza y temor. Deseaban creer que la justicia prevalecería, pero también conocían el poder de Abigail, su habilidad para manipular todo a su favor. Se reunieron en secreto, hablando sobre cómo podían ayudar en la investigación, qué declaraciones podían hacer, cómo podían asegurarse de que la verdad no quedara enterrada bajo montañas de mentiras bien elaboradas. Cuando los investigadores llegaron a Thornhill, el pueblo estaba electrificado. Era como si todos estuvieran aguantando la respiración, a la espera de ver hacia dónde giraría el viento. El investigador principal, un hombre de mediana edad llamado Samuel Norton, era conocido por ser incorruptible y meticuloso. Se instaló en la única posada del pueblo y comenzó a citar a gente para tomarles declaración. Abigail fue una de las primeras en ser nombrada. Entró vestida de negro, con la compostura que había cultivado a lo largo de los años. Durante horas Norton la interrogó sobre cada denuncia del informe, enfrentándola con la evidencia que Thomas había proporcionado. Abigail respondió a cada pregunta con una serenidad desconcertante, proporcionando explicaciones alternativas para las transacciones sospechosas, justificando acciones sospechosas aisladas, creando su propia narrativa de los acontecimientos que pintaba una imagen muy diferente. Dijo que sí había tomado el control de Thornhill, pero solo porque la gente necesitaba un líder después de años de mala administración. Las tierras que había comprado en escrituras legales, firmadas libremente por vendedores que no tenían otra opción. El sistema de rendición de cuentas que había establecido era simplemente una manera de fortalecer los vínculos comunitarios, no una forma de control. Sobre las desapariciones a las que se alude en el informe, se mostró preocupado, pero dijo que las montañas eran peligrosas y la gente se perdía en áreas remotas. Norton escuchó todo, su rostro sin mostrar ni convicción ni duda. Era demasiado viejo como para revelar sus cartas demasiado pronto. Tras despedir a Abigail, fue llamando a otros testigos, armando una imagen más completa de la vida en Thornhill. Algunos habitantes, aún bajo el influjo de Abigail, repitieron el cuento que había inventado, el de una buena líder que los había salvado de tiempos difíciles. Pero otros, envalentonados por la presencia de la autoridad externa, abrieron la boca. William Drake relató con precisión cómo había encontrado los diarios de Abigail, el sistema de control que había establecido,
el temor que impregnaba la vida cotidiana en Thornhill. Marcus Webb admitió haber sido el informante de Abigail, explicando cómo le habían obligado a espiar el correo y cómo la culpa le había impulsado a colaborar con la resistencia. Otros llegaron con sus propias historias de manipulación, chantaje e intimidación, cada relato encajando otra pieza en el rompecabezas que Norton estaba reuniendo. La búsqueda duró semanas. Norton revisó cada afirmación, comparó testimonios, analizó los registros financieros que Abigail había mantenido. Encontró anomalías, transacciones sin lógica comercial legítima, contratos redactados en términos confusos para explotar a gente poco educada. Cuanto más cavaba, más patrones de explotación salían a la luz. Pero también hubo problemas. Algunas de las cosas que hacía Abigail no eran técnicamente ilegales, pero eran moralmente reprobables. Ella había estado operando en los márgenes de la ley, aprovechando la falta de supervisión en áreas rurales aisladas. Probar la intención maliciosa era difícil cuando ella podía decir que solo estaba siendo una mujer de negocios inteligente. Y luego estaban las desapariciones, los casos más graves del informe, pero sin cuerpos, sin escena del crimen, solo sospechas, solo circunstancias extrañas. Y llevar ante la justicia criminal era casi imposible. Norton comprendió que se enfrentaba a alguien que había estudiado los bordes de la legalidad. Abigail era demasiado inteligente para dejar huellas evidentes, demasiado paciente para apresurarse en errores, pero también sabía que donde había humo había fuego, y había demasiado humo en Thornhill. Siguió buscando, determinado a hallar esa pieza de evidencia final que haría el caso innegable. Pero a medida que la investigación avanzaba, el juego de poder en Thornhill comenzó a moverse. La autoridad externa, la publicidad que había ganado el caso, todo ello minó el control total que Abigail había ejercido. Las personas comenzaron a alzar la voz, a cuestionar decisiones que antes aceptaban sin rechistar. Era como si un hechizo se estuviera rompiendo lentamente, recordándole al pueblo lo que era vivir sin miedo, pero Abigail todavía era una fuerza a tener en cuenta. Y todos sabían que incluso si la investigación la encontraba culpable, las heridas que había infligido a Thornhill tardarían generaciones en curarse por completo. Los meses que siguieron a la investigación transformaron Thornhill, más allá de cualquier veredicto legal. Solo el hecho de tener ojos externos, el interés que había generado el pequeño pueblo de montaña, cambió todo lo que Abigail había trabajado tan diligentemente durante años. El miedo que lo aterrorizaba, esa sensación sofocante de ser observado, comenzó a desvanecerse como la niebla bajo el sol de la mañana. La gente empezó a encontrar sus voces, a recordar que tenían derechos, que tenían elección. Lo que antes solo se susurraba nerviosamente ahora se extendía por las calles de Thornhill. Las familias que habían sido divididas por la desconfianza comenzaron a reunirse y reconstruir los puentes rotos. No fue fácil y llevó años de terapia psicológica superar el trauma, pero había vida, había esperanza, había la idea de que tal vez se podía construir algo mejor de lo que había estado allí antes. William Drake y los demás rebeldes se volvieron figuras clave en esta revolución. Se habían jugado todo para enfrentarse a un poder invencible, y su valentía inspiró a otros a levantarse. Se celebraron reuniones comunitarias, esta vez sin la presencia de Abigail, en las que los ciudadanos podían debatir sobre el futuro que deseaban crear. Hubo discusiones, desacuerdos sobre la mejor manera de proceder, pero también había algo que no había existido en mucho tiempo: la verdadera posibilidad de elección.
Marcus Webb, todavía lidiando con el peso de su antigua complicidad, se propuso enmendar las cosas. Se volvió un defensor de la transparencia, prometiendo que la correspondencia se manejara con el respeto y la confidencialidad que merecía. Su proceso de redención fue seguido con emociones encontradas por la comunidad, algunos de los cuales lo perdonaron, dándose cuenta de que también había sido manipulado, mientras que otros tenían resentimientos que tal vez nunca desaparecerían por completo. Pero él continuó, luchando cada día para probar que la gente podía cambiar, que el pasado no tenía por qué dictar quién eras para siempre. En cuanto a Abigail Flint, su historia llegó a un final casi anticlimático, después de toda la tensión que la había anticipado. Dejó Thornhill en silencio una mañana de otoño. Las hojas comenzaban a teñirse y el aire tenía ese mordisco que anunciaba el invierno. No hubo despedidas dramáticas, no hubo enfrentamientos finales. Simplemente se fue, con nada más que algunas posesiones personales y el imperio que había construido tan diligentemente. Otros afirmaron que había huido a otra tierra para reconstruir su poder en algún lugar nuevo, donde su nombre no la siguiera. Otros dijeron que se había retirado por completo de la vida pública, que vivía aislada en algún lugar remoto donde nadie la reconocía. Nadie lo sabía en realidad, y con el tiempo la gente de Thornhill dejó de preguntarse. Abigail se convirtió en una historia, un cuento oscuro sobre lo que podía pasar cuando el miedo sustituía a la comunidad, cuando una sola voluntad ahogaba a todas las demás. La historia de Thornhill es un recordatorio escalofriante de lo poco que podemos contar con las estructuras sociales que más valoramos. Una pequeña comunidad aislada, gente ordinaria intentando llevar sus vidas, y lo fácil que todo podía ser alterado por alguien que conocía las formas del poder y la manipulación. Pero es también una historia de resistencia, de cómo el espíritu humano, incluso en los momentos más oscuros, se niega a rendirse, a aceptar la derrota, a buscar la justicia, incluso a un precio imposible. Los Apalaches siguen en pie, sus bosques oscuros y valles profundos guardando secretos de tiempos olvidados. Thornhill y otros lugares similares salpicaban esa parte del mundo, pueblecitos que parecían existir en un tiempo distinto al de las grandes ciudades, con sus propias costumbres ancestrales y su aislamiento que podía proteger y aprisionar a la vez. Y en cada pueblo había historias, algunas contadas abiertamente, otras susurrándose solo cuando estaba seguro de que nadie más estaba escuchando. El legado de Abigail Flint en Thornhill era ambiguo. Había infligido dolor, espíritus quebrantados, vidas destruidas, pero su caída también. Había unido a la comunidad de formas que nadie hubiera esperado. Les había mostrado la importancia de la vigilancia, de desafiar la autoridad, los peligros de dejar que alguien acumule poder sin control. Las generaciones que vinieron después escucharon las historias, aprendieron de los errores del pasado y prometieron que nunca volvería a ocurrir. Y así, la vida en Thornhill siguió su curso, año tras año, estación tras estación, nacimientos y muertes, buenas y malas cosechas, alegrías y dificultades. La gente aprendió a volver a respirar sin mirar por encima del hombro, sin medir cada palabra antes de hablar, sin preguntarse quién observaba y denunciaba.